Shalom lekulam, qué gran brajá, qué bendición es haber amado pueblo de Israel, que el mandamiento de nuestro Adón Yod-Hei Vav-Hei y por el mérito de Yeshua nuestro Mesías es lámpara a nuestros pies y su enseñanza luz, camino de vida, la reprensión que corrige. Atémoslo siempre al corazón, enlacémosla en torno al cuello para que no se aparte nunca, porque cuando caminamos será guía, al descansar guarda a Israel y al despertar será consejo. Que con el crecimiento en su dabar, en su palabra, dejemos atrás toda altivez, lengua mentirosa, que evitemos emitir juicios en general y menos de un inocente, hacer planes fuera de lo que agrada al Rey de Reyes y avanzar con pies presurosos para correr hacia el mal. También ser testigos falsos de un evangelio equivocado, unas buenas nuevas equivocadas y de encender las rencillas entre los hermanos. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav. El que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes, amados, el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la séptima y última aliyá de la Parashá número 47, que nos insta claramente a observar, a fijar nuestra atención en todos los mandamientos, preceptos y ordenanzas de nuestro Rey Soberano. Esta séptima aliyá la podemos encontrar en el Sefer Devarim desde el capítulo Perek 15, versículo Pasuk 19 y hasta el capítulo Perek 16, versículo Pasuk 17 de Devarim o Deuteronomio. Antes de empezar, damos gracias a Yahvé Eloheinu, nuestro Dios, en quien debemos poner nuestra mirada para que tenga piedad de Israel, para que vuelva al convenio de libertad despojándose de toda corrupción y contaminación de las naciones, para no ser despreciado en la entrega de la herencia de la Eretz, la tierra prometida, mucho menos vencido y asimilado como ya lo estuvo por los soberbios. Hacemos la bendición, la brajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y para el estudio de esta séptima aliyá de la Parashá Re'eh, nos remitimos, amados, al capítulo Perek 15, versículos Pasukim 19 al 23, de Devarim o Deuteronomio. Nos dice la bendita davar de Yod-Hei Vav-Hei. Consagrarás a Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim todo primogénito macho en tu manada y en tu rebaño. No debes poner a trabajar al primogénito de tu toro, ni trasquilar al primogénito de tus ovejas. Tú y tu familia deben comerlo cada año delante de Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim, en el lugar que Yod-Hei Vav-Hei escoja. Pero si tiene un defecto serio, no debes sacrificarlo para Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim. Cómelo en tus asentamientos. La persona impura, lo mismo que la pura, pueden comer de él. Los primogénitos de los rebaños y de los ganados no pueden ser aprovechados para otra cosa que para hacer comida para la familia de un Cohen en el templo o en las ciudades, en el caso de que tuvieran algún defecto, según lo escrito en Bemidbar Números, capítulo Perek 18, versículos Pasukim 8 y 19, que habla de los deberes y derechos de los levitas. La única condición era que la persona que sacrificaba el animal para comer en su casa tenía que observar la ley acerca de la sangre, como lo estudiamos en Devarim, Deuteronomio, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 16. Este sacrificio hacía posible que las personas ceremonialmente impuras pudieran comer de la carne del animal. El propósito de esta ley estaba dirigido a enseñar continuamente al pueblo de Israel a reconocer la necesidad de dedicar los primogénitos al Eterno. Todo esto como confesión permanente de que todas las criaturas pertenecen a Él y solo a Él. Teilim, Salmo 24, versículo 1 nos dice al respecto. Canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yod-Hei Vav-Hei con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y aquí, amados, podemos hacer hincapié en algo curioso, y es que hoy en día en Israel, dado que no hay templo, los primogénitos de estos animales son marcados y dejados junto con el resto de los rebaños y ganados hasta su muerte natural, y por lo que no se extrae ningún beneficio de ellos, con el fin de cumplir con lo declarado en los versículos en cuestión. Lo sigue diciendo el capítulo Perek 16 de Devarim o Deuteronomio, versículo Pasuk 1. Observa el novilunio de Aviv y haz el Pesaj para Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim, porque fue en el mes de Aviv de noche que Yod-Hei Vav-Hei tu Elohim te libertó de Misraim.
En 3 ocasiones la Torá menciona las fiestas sagradas del Eterno. En Levítico, Vaikra 23, para citarlas en el orden correcto del anuario, en Bemidbar, Números, capítulo Perec 28, para enseñar los sacrificios que hay que ofrecer, y en Devarim, Deuteronomio 16, para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinajes a Jerusalén. Nos dice la bendita Escritura: los sacó de la tierra de Misraim en la noche. Esta afirmación aparentemente está en desacuerdo con la prohibición presentada en Shemot Éxodo 12:22, como también con el hecho comprobado de que su partida se hizo en la mañana, como muestra Shemot Éxodo capítulo Perec 13, versículo Pasuk 3, y Números Bemidbar 33, versículo 3. Pero fácilmente pueden conciliarse estas dos cosas. El permiso del paró fue el primer paso en la emancipación y conseguido en la noche, y a este hecho se refiere esta expresión: se comenzaron los preparativos para la partida y se tuvo la reunión en Ramses, y la marcha se emprendió en la mañana. Capítulo Perec 16, versículo Pasuk 2. Debes inmolar el Pesaj para Yod-Hei Vavhei tu Elohim del rebaño y de la manada, en el lugar donde Yod-Hei Vavhei escoja establecer su nombre. Esta ordenanza se establece en esta porción aludiendo a que era para llevarse a cabo en el templo. Sin embargo, antes de que hubiera templo se celebró Pesaj. Así lo refiere Éxodo Shemot 13, versículo 3 y Bemidbar Números 33:3. Ahora no hay templo para guardar el Pesaj, sin embargo no deja de ser una ordenanza perpetua. Algunos quieren justificar su desobediencia argumentando que no se debe cumplir porque no hay templo. Estos, sin lugar a duda, aprecian más el obedecer a las instituciones, concilios y denominaciones que a los mandamientos del Eterno. Capítulo Perec 16, versículo Pasuk 7. Lo cocerás y lo comerás en el lugar que Yod-Hei Vavhei tu Elohim escoja, y por la mañana puedes emprender tu viaje de regreso a casa. Enseña Rashi en este sentido. La frase en la mañana se refiere a la mañana del segundo día de la fiesta, es decir, a la mañana del 16 de Nisan. Durante el Shabbat de la fiesta, el 15 de Nisan, está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Además, los varones tenían que estar presentes en el templo durante la ofrenda de ascensión de las fiestas en la mañana del 15 de Nisan. Capítulo Perec 16, versículo Pasuk 9. Contarás 7 semanas cuando comience la cosecha del grano. La celebración de Shavuot, amados, o fiesta de las semanas, se encuentra estrechamente vinculada con la de Pesaj, la cual es considerada como la conclusión de Pesaj. La celebración de Pesaj y la de los panes sin levadura o Hamatzot se hace en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y de la esclavitud vivida en Misraim, en Egipto. Esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, lo cual se celebra en Shavuot. La libertad, amados, no es completa sin la Torá, que fue dada 7 semanas más tarde. Esto nos enseña que la libertad que muchos creyentes en el Mesías de Israel dicen tener no es completa, tampoco se llega a disfrutar a plenitud, ni se traduce en santidad si no se obedece la Torá que el mismo Yeshua cumplió y estipuló que fuese cumplida por todos sus seguidores. Rab Shaul lo enseña a los de Tesalónica en Tesalonikim Aleph, primera de Tesalonicenses, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 14. Pues, hermanos, ustedes vinieron a ser imitadores de las asambleas de Yod-Hei Vavhei que están en Yehudá y están unidas con el Mashiach Yeshua. Hebreos Ivrim, capítulo Perec 6, versículo 12 nos dice que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Capítulo Perec 16, versículo Pasuk 11, nos continúa diciendo: Te gozarás delante de Yod-Hei Vavhei tu Elohim con tu hijo y tu hija, tu esclavo y tu esclava, el levita que haya en tus comunidades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tu medio, en el lugar donde Yod-Hei Vavhei tu Elohim elija establecer su nombre. Tengamos presente, amados, que no existe mandamiento alguno que ordene el estar gozoso durante Pesaj. Esto se establece para Shavuot y para Sukkot. Este hecho nos muestra, amados, que la alegría por la libertad no es cumplida hasta que hayamos recibido las normas declaradas por Yod-Hei Vavhei, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Estos límites, amados, producen libertad a la persona porque sí sabemos en qué área nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Jacob, Santiago 1:25, pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la de la libertad, y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino en un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será bendito en lo que hace.
A su vez, Jacob Santiago 2:12 nos dice: permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. Capítulo Perek 16, versículo Pasuk 14 de Devarim. Te gozarás en tu festividad con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades. Pesaj, amados, es para los que por el cumplimiento pleno de la Torá actúan como el Israel de Yod-Heh Vав-Heh. Sukkot es para todo el mundo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso, durante el reinado mesiánico, todas las naciones de la tierra estarán obligadas a subir a Jerusalén para celebrar Sukkot una vez al año, como está escrito por el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículos Pasukim 16 al 19. Nos dice: finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Yod-Heh Vав-Heh Elohim Zabaot y a guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Yod-Heh Vав-Heh Elohim Elión, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Misraim no sube, si se rehúsan a venir, sobre ellos será el derribamiento con el que Yod-Heh Vав-Heh golpeará a las naciones, cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot. Este será el pecado de Misraim y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot. También dice, amados, en Galut, Apocalipsis 15:4, Yod-Heh Vав-Heh, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres Kadosh, solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras han sido reveladas. Capítulo Perek 16, versículo Pasuk 15. Harás una fiesta para Yod-Heh Vав-Heh tu Elohim por 7 días, en el lugar que escoja Yod-Heh Vав-Heh, porque Yod-Heh Vав-Heh tu Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas, y estarás completamente alegre. Debemos, amados, tener presente el empleo que en este pasaje se le da a la palabra hebrea fiesta o haj, que es una derivación de la raíz que significa moverse en círculo. Esto habla de las danzas alegres que se hacen en las fiestas hebreas. En la celebración de Sukkot, por ejemplo, hay muchísima alegría y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Eterno ha dado durante las cosechas del verano. Esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habría durante la celebración milenaria de Sukkot por todas aquellas personas que se habrán cosechado para el reino de los cielos en todas las naciones de la tierra, lo que será motivo de exaltación al Eterno con corazón ardiente y elevado grito de júbilo. Aleluya. Es curioso observar que, según la tradición, no se permitía que se celebraran casamientos durante estas grandes fiestas para que no se mezclasen los regocijos personales o privados con las demostraciones de alegría expresada hacia el Eterno. De esta forma, amados, nada competiría con la alegría, con el gozo, el júbilo de sus bondades. Capítulo Perek 16, versículo Pasuk 17 de Devarim. Sino que cada cual traerá una dádiva según la bendición que le haya otorgado Yod-Heh Vав-Heh tu Elohim. Todo varón está obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta, lo que se traduce hoy en que nadie puede presentarse a participar en alguna festividad del Eterno con las manos vacías. La alegría no puede ser completa sin una ofrenda que materializa este sentimiento, como está escrito en Maaseh Hechos, capítulo 20, versículo Pasuk 35 en la segunda parte, que nos dice: más dichoso es dar que recibir. Y ahora, amados, podemos analizar en esta parashá la presencia de Mashiach. Capítulo Perek 11, versículo Pasuk 28. Nos dice: y la maldición, si no escuchan a los mitzvot de Yod-Heh Vав-Heh su Elohim, sino que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno hoy y siguen otros dioses que ustedes no han conocido. Yeshua dijo: yo soy el camino, en Yohanan Juan 14:6. Así que el camino del cual Moshe estaba hablando no es solamente la obediencia y los mandamientos, sino tener el carácter, la vida y la conducta del Mesías Yeshua. Capítulo Perek 12, versículo Pasuk 23. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y ustedes no comerán la sangre con la carne. Está prohibido, amados, comer la sangre de los animales, porque la vida está en la sangre. Sin embargo, tendrá la vida eterna todo aquel que recibe la sangre del Mesías Yeshua, que es su vida, lo cual tiene que ver con el resultado de su sacrificio en el madero y también con la vida espiritual de la Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Capítulo Perek 15, versículo 2. Así es como la Shemitá será hecha. Todo acreedor desistirá de lo que ha prestado a su hermano, miembro de la congregación.
Él no forzará a su prójimo o a su pariente que lo pague, porque el tiempo de remisión de Yod-Heh-Vavhei ha sido proclamado. En el 7º año, el pobre es liberado de toda deuda e incluso de toda esclavitud. De la misma manera, cuando vuelva el Mesías Yeshua para el 7º milenio, desde Adán, todos los que hemos puesto la esperanza en Él, experimentaremos la plena libertad de las deudas causadas por todos nuestros pecados y la libertad eterna de la esclavitud del pecado y de la muerte. Capítulo Perek 15, versículos Pasukim 19 al 21. Todo primogénito consagrarás al Eterno, lo comerás. Yeshua fue el primogénito hijo de Miriam, su madre, y por eso fue consagrado al Eterno. Fue destinado para ser comido por todos sus seguidores, para que su vida fuera aparte de todos nosotros. De esto habló Shaul en Corintiyim Aleph, 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto representa mi cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Capítulo 16, versículo 2. Ustedes sacrificarán la ofrenda de Pesach del rebaño y la manada a Yod-Heh-Vavhei su Elohim en el lugar que Él escoja para que su nombre habite. Yeshua, amados, es el Cordero de Elohim, según enseña el Talmid, el discípulo Yohanan Juan, capítulo 1, 29 y 36. Al día siguiente, Yohanan fue a Yeshua, viniendo hacia él y dijo: Miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo. Por eso tuvo que ser sacrificado en Jerusalén, el lugar escogido por el Eterno. Capítulo Perek 16, versículo Pasuk 4 de Devarim. Ninguna levadura será vista con ustedes en ningún sitio de su territorio por 7 días. Nada de la carne de su sacrificio del anochecer del primer día quedará toda la noche hasta la mañana. Al momento de la llegada de la noche ya estaba muerto el cordero, y los hijos de Israel se reunían para comerlo en Pesaj. No podían dejar nada para la mañana siguiente. Yeshua tuvo que morir a la misma hora que el sacrificio del Cordero Pascual. Esto nos enseña, amados, que tenemos que apropiarnos de todo lo que nos da la muerte de Yeshua y saciarnos de sus consecuencias, como está escrito en Yohanan Juan capítulo Perek 6, versículos 54 al 57, incluyendo el 63. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El Espíritu es el que da la vida, la carne no se aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Capítulo 16, versículo 9. Contarán 7 semanas, comenzarán a contar desde el primer momento en que pongan la hoz al grano en pie. Llegó el día de la resurrección, simbolizado por la primera cosecha de cebada, la cual se presentaba en el templo el día después de Shabbat, después de Pesaj. Y así hay nueva vida para el hombre. Todos los que somos del Mesías Yeshua ya hemos sido partícipes de los beneficios de su sacrificio en el madero, cuando murió y cuando resucitó. Sin embargo, amados, en su segunda venida vamos a poder apropiarnos plenamente de los resultados extraordinarios de esta obra maravillosa de redención. Capítulo 16, versículo 9. Habla de 7 semanas. Hubo 7 semanas desde la salida de Misraim hasta la entrega de la Torá en el Sinaí. De la misma manera, entre la salida del huerto del Edén, de los primeros hombres, hasta el retorno a los cielos nuevos y la tierra nueva, habrá 7,000 años, 1,000 años por semana. Ahora han pasado casi 6,000 años desde Adán y Javá. Luego habrá 1,000 años de Shabbat antes de que pasen los cielos y la tierra, según Idgalut, Revelación 20:21, haciendo alusión al reinado de 1,000 años y a la ciudad que baja de los Shamaim, de los cielos. Baruch Hashem. Esta parashá, amados, presenta 54 mandamientos de los 613. 436, precepto de destruir un ídolo y a aquel que lo sirva. Deuteronomio 12:2. 437, precepto de traer una ofrenda obligatoria o una voluntaria en la primera festividad que se le presente a la persona. Devarim 12, versículos 5 y 6. 438, precepto de ofrecer todas las ofrendas en el santuario y no fuera de él. Deuteronomio Devarim 12, versículo 14. 439, precepto de redimir animales consagrados que han sufrido algún defecto. Devarim Deuteronomio 12, paso 15. 440, precepto de degollar a los animales. Devarim Deuteronomio 12:21. 441, precepto de llevar las ofrendas al templo desde fuera de la tierra de Israel. Devarim Deuteronomio 12:26. 442, precepto de examinar exhaustivamente a los testigos.
Devarim, Deuteronomio 13:15. 443, precepto de quemar una ciudad que hace idolatría. Devarim, Deuteronomio 13:17. 444, precepto de examinar un ave para que pueda ser ingerida. Devarim, Deuteronomio 14:11. 445, precepto de dar el segundo diezmo, Maaser Sheni. Devarim, Deuteronomio 14:22. 446, precepto de dar el diezmo al pobre en lugar del segundo diezmo en el tercer año. Devarim, Deuteronomio 14:28. 447, precepto de presionar a un gentil para que pague su deuda. Devarim, Deuteronomio 15:3. 448, precepto de perdonar una deuda cuando llega el séptimo año, Shemitah. Devarim, Deuteronomio 15:3. 449, precepto de dar caridad, Sedaká. Devarim, Deuteronomio 15:8. 450, precepto de dar una gratificación a un esclavo judío cuando se le deja libre. Devarim, Deuteronomio 15:14. 451, precepto de alegrarse en las festividades. Devarim, Deuteronomio 16:14. Precepto de presentarse en el santuario en las festividades. Deuteronomio 16:16. 453, prohibición de borrar libros sagrados o el nombre de Elohim, así como de destruir recintos sagrados. Devarim, Deuteronomio 12:4. 454, prohibición de ofrecer ofrendas fuera del santuario. Devarim, Deuteronomio 12:13. 455, prohibición de comer del segundo diezmo de grano, Maaser Sheni, fuera de Jerusalén. Devarim, Deuteronomio 12:17. 456, prohibición de beber del segundo diezmo de vino fuera de Jerusalén. Devarim, Deuteronomio 12:17. 457, prohibición de consumir del segundo diezmo de aceite fuera de Jerusalén. Devarim, Deuteronomio 12:17. 458, prohibición de comer un animal primerizo que no tiene defecto fuera de la ciudad de Jerusalén. Devarim, 12:17. 459, prohibición de comer una ofrenda de pecado, Hatat, o una ofrenda de culpa, Asham, fuera del templo. Devarim, Deuteronomio 12:17. 460, prohibición de comer la carne de una ofrenda de ascensión, Olá. Devarim, Deuteronomio 12:17. 461, prohibición de comer de la carne de una ofrenda de menor grado de santidad, Kodashim Kalim, antes de que su sangre sea rociada. Devarim, Deuteronomio 12:17. 462, prohibición para los Kohanim de comer de las primicias Bikurim antes de colocarlas en el atrio del santuario, Azará. Devarim, Deuteronomio 12:17. 463, prohibición de abandonar a los Leviim al no darles ofrendas. Devarim, Deuteronomio 12:19. 464, prohibición de comer un miembro de un animal vivo. Devarim, Deuteronomio 12:23. 465, prohibición de añadir a los preceptos de la Torá. Devarim 12:32, Hebreos 13:1. 466, prohibición de reducir de los preceptos de la Torá. Devarim, Deuteronomio 13:1. Prohibición de escuchar a alguien que profetiza en nombre de la idolatría. Devarim 13:4. 468, prohibición de amar a una persona que incite a la idolatría. Devarim, Deuteronomio 13:9. 469, prohibición de no odiar a una persona que incite a la idolatría. Devarim, Deuteronomio 13:9. 470, prohibición de rescatar a una persona que incite a la idolatría. Devarim, Deuteronomio 13:9. 471, prohibición para una persona incitada a la idolatría de hablar en favor de una persona que incita a la idolatría. Devarim, Deuteronomio 13:9. 472, prohibición para una persona incitada a la idolatría de no hablar en contra de una persona que incita a la idolatría. Deuteronomio 13:9. 473, prohibición de incitar a alguien a la idolatría. Devarim 13:12. 474, prohibición de reconstruir una ciudad que ha hecho idolatría. Devarim 13:17. 475, prohibición de beneficiarse de la riqueza de una ciudad que ha hecho idolatría. Deuteronomio 13:18. 476, prohibición de hacerse cortes como los hace un idólatra. Devarim 14:1. Prohibición de arrancarse los cabellos en señal de duelo. Devarim 14:1. Prohibición de comer de las ofrendas de animales descalificados. Devarim 14:3. 479, prohibición de comer saltamontes no kosher o cualquier insecto alado. Devarim, Deuteronomio 14:19. 480, prohibición de comer de cualquier animal que murió por sí mismo. Devarim, Deuteronomio 14:21. 481, prohibición de pedir el pago de un préstamo cuando llegó el séptimo año, Shemitah. Devarim, Deuteronomio 15:3. 482, prohibición de abstenerse de dar a un pobre lo que necesita. Devarim, Deuteronomio 15:7.
483. Prohibición de abstenerse de prestar dinero debido al séptimo año Shemitah, Devarim, Deuteronomio 15:9. 484. Prohibición de dejar libre a un siervo judío con las manos vacías, Devarim, Deuteronomio 15:14. 485. Prohibición de hacer trabajar a animales consagrados, Devarim, Deuteronomio 15:19. 486. Prohibición de trasquilar animales consagrados, Devarim, Deuteronomio 15:19. 487. Prohibición de comer sustancias leudadas o que contengan hametz después del mediodía de la víspera de Pesaj, Devarim, Deuteronomio 16:3. 488. Prohibición de dejar sobrantes de la ofrenda festiva, Hagigah de Pesach, hasta el tercer día, Devarim 16:4. 489. Prohibición de ofrecer la ofrenda de Pesach en un altar propio, Devarim, Deuteronomio 16:5. 490. Prohibición de ir a Jerusalén en una festividad sin llevar una ofrenda animal, Devarim, Deuteronomio 16:16. Toda Gabá Abba, muchas gracias, santo, bendito y glorioso amo de nuestra existencia, porque nos sostienes con tu palabra y nos muestras que todo proviene de ti y a ti vuelve, nada nos pertenece y por eso lo primero y sin defecto, lo mejor y más limpio lo debemos dedicar a ti, gran Rey, y en las condiciones que como nación apartada quieres que hagamos, para hacer distinción entre Israel y las demás naciones. Gracias, soberano, porque nos recuerdas cómo sacaste a tu pueblo de casa de esclavitud con tu Yeshua, tu brazo extendido de justicia, el poder de tu palabra y obras maravillosas, para que mantengamos un corazón agradecido y estemos atentos a no caer en altivez, la cual está en acechanza en todo tiempo, por llegar a creer que somos nosotros los que todo lo podemos sin tu ayuda. Gracias, Abba, porque nos muestras cómo es necesario afligir nuestro ser para mantenernos al margen de la levadura del hametz que contamina el propósito y el acercamiento al lugar santo, Kadosh, apartado e íntimo. Qué importantes son tus citas establecidas, tus Moedim, Pesach, Hamatzot, Shavuot, incluso Sukkot, para practicar y celebrar la solemnidad, para celebrar la intimidad hasta el milenio y el entendimiento que concedes a un pueblo que oye tu voz y te sigue porque eres su buen pastor. Enséñanos, Rey, a estar quietos en los momentos que así lo pides, para observar que eres tú el hacedor y sustentador de la vida misma. Provéenos, por favor, dueño de toda riqueza, para no presentarnos con las manos vacías, y bendícenos para de la misma manera generosa y amplia con la que nos cubres, podamos hacerlo con el necesitado y en cada santa convocación. Aleluya. Y hacemos la brajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vechayei olam, nata betocheinu. Baruch ata Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem uvemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Re. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo continúa concediendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.